Hola amigos y amigas que están en este momento conectados como siempre. Les saluda Pamela Reina de tu programa Querigma desde aquí de Los Ángeles, California. Un cordial saludo a todos los que están cerca de nosotros y los que nos ven en otros países. Bienvenidos a nuestro programa Querigma. Con el único objetivo de poderte traer una palabra de Dios para tu vida. Hemos estado viendo diferentes temas y nos hemos trasladado a lo que son las emociones. Sabemos que es con lo que lidiamos diariamente y sabemos que estamos compuestos delante del Señor de espíritu, alma y cuerpo, y hay situaciones en las que espiritualmente no podemos a veces manejar en la oración o en el ayuno como nos han enseñado, sino que a veces el Señor quiere enseñar que esas áreas de nuestra vida las podamos manejar porque es con lo que lidiamos diariamente. La ansiedad, el estrés, el enojo, la alegría, y es como hemos estado viniendo hablando. En el segmento, en la lección anterior, podríamos decir, estuvimos viendo lo que era la ansiedad y cómo controlarla a través de las escrituras, cómo la palabra del Señor nos enseñaba a poder controlar ese tipo de emoción. Y el día de hoy traemos lo que es el estrés, algo que ha estado, yo sé que en todo el mundo impactando de una manera increíble. Estamos en un mundo de comida rápida, donde usamos cajeros automáticos, todo es rápido y cada vez todo es más veloz, aún sumando la tecnología. Y todo esto nos hace que nos estresemos. Miremos el significado del estrés. Se dice que el estrés es un estado de tensión nerviosa que es originado por el exceso de trabajo y también se desarrolla de diferentes formas. Una fatiga prolongada, agotamiento, dolor de cabeza, úlceras, y luego vienen los trastornos psicológicos. Es algo que si nosotros no manejamos nos puede controlar y llevarnos a enfermarnos. Por eso es importante que a través de las escrituras podamos entender qué es lo que Dios quiere para nuestra vida y cómo poder controlar esa situación. Nos gustaría que al terminar nuestro programa nos puedan saludar para que así podamos leer los comentarios de todos aquellos que estén conectados en este momento y hasta dónde llega nuestra señal. Vamos a empezar entonces, ¿qué dice la palabra del Señor acerca del estrés? ¿Cómo podemos manejar esto que es tan fuerte en nosotros diariamente? Mañana te levantas, estudias, trabajas, te acuestas y las actividades sumando, no digamos si ya eres una persona casada. Y es con lo que tenemos que aprender a lidiar. Me gustó mucho la historia donde podemos aprender un poco más de Primera de Reyes 19. Vamos a estar leyéndolo del 19, del 5 al 7. En un resumen vamos a dar la historia de cómo vemos acá a un personaje que manejaba un estrés muy grande y vamos a ver por qué lo manejaba. A veces nosotros queremos identificarnos también con personas de la Biblia, cómo sobrellevaron esas situaciones y cómo el Señor les enseñó a sobrellevar esas situaciones. Veamos qué dice en Primera de Reyes 19. Acá vemos el rey Acab, dice que tenía una esposa llamada Jezabel. ¿Quién era el personaje que estaba sufriendo de estrés? Pues su nombre era Elías. Elías, para que puedas entender un poquito más la historia, había dicho a este pueblo, que es pues el pueblo de Israel, que Dios le envió a decir, imagínate, era una situación difícil en ese momento en el pueblo de Israel que se estaba viviendo, había mucha idolatría y él tenía que anunciar que iba a llover en tres días. Entonces vemos cómo venía él diciendo sobre esta situación, no contando que el Señor le había enviado a la casa de una viuda, a que pudiera alimentarlo cuando ella no tenía nada que alimentar. Si tú puedes leer la historia en Primera de Reyes, ahí puedes ver cómo el profeta Elías sufría y manejaba un estrés incontrolable porque el Señor le enviaba a hacer cosas a través de personas que obviamente tenían que creer a la fe que con la que el Señor lo había enviado. Y gracias al Señor dice que Dios siempre estaba con él, pero humanamente como él se sentía. Diciéndole Dios que enviara a decir que iba a llover sobre la tierra, diciéndole el Señor sobre la viuda. Y luego no solo eso, sino en esta historia dice, Acab en ese tiempo era el rey sobre Israel y tenía una esposa llamada Jezabel. Si vemos en la historia, Jezabel, la esposa de él, manejaba las situaciones de Acab. Y no solo eso, sino que dice que había corrompido toda la alabanza que era para Dios, para que el pueblo adorara a Baal. Entonces vemos acá algo muy interesante, cómo una mujer movida por Satanás empezó a corromper a todo un pueblo y viene el profeta Elías
y el Señor lo manda a matar a los profetas que estaban adorando a este Baal. Entonces vemos una situación fuerte que estaba viviendo en ese momento Elías, que no era nada chistoso, porque si lo vemos de un punto de vista, el ver morir personas, me imagino que también cantidad de personas que murieron en ese momento, y luego se apoderó el temor de él, porque obviamente era algo difícil, era algo fuerte el que el Señor lo había mandado a hacer, y se fue a esconder en ese momento. Veamos más adelante que dice en el capítulo 3, estamos en Primera de Reyes 19 y lo estamos viendo, dice en el 3. Entonces él tuvo miedo y se levantó, y que dice, huyó para salvar su vida. Así llegó a Beerseba, que pertenece a Judá, dejó allí a su criado. Él se fue a esconder ya que estaba apoderado del temor de cómo el Señor le había enviado a hacer diferentes cosas, pero en un momento en su humanidad, que es lo que nos pasa a nosotros, nuestra humanidad llega a veces a sentir estrés, que es normal, nuestra humanidad llega a sentir ansiedad, llega a sentir miedo, alegría, todo eso se va sintiendo en nuestro cuerpo, es inevitable, pero el Señor quería enseñarle a Elías cómo poder manejar esa situación, y que se estaba viendo él a él mismo. Veamos más adelante, dice en el 4, dice, y se fue un día de camino por el desierto, luego vino, se sentó debajo de un arbusto, y que dijo, basta ya, oh Jehová. Imagínate hasta dónde había llegado Elías con el estrés que estaba manejando. Quítame la vida, porque no soy yo mejor que mis padres. Se estaba sintiendo un momento de muerte. O sea, no solo se había olvidado de cómo el Señor lo había usado, era el profeta Elías. Si tú puedes leer, era un siervo del Señor, que el Señor lo estaba usando, que le estaba mostrando sus milagros, que le había enviado y le había dado indicaciones, y luego, ¿qué pasa? Se sintió morir. ¿Cuántas veces en tu vida, por todo lo que manejas, el estrés de tu casa, el estrés de tus hijos, yo no sé, las situaciones difíciles que es inevitable sentir, te han llevado a sentirte hasta morir, como fue el profeta? Si el profeta le pasó, ¿cómo no nos puede pasar a nosotros? Y vemos en esta situación cómo Elías se vio solo. Pero más adelante dice, se recostó y un ángel llegó, ¿y qué dice? A sustentar a Elías. Es importante saber que a pesar de las situaciones, nosotros no estamos solos. Cuando tenemos al Señor, obviamente, todos los que tenemos al Señor, nunca estamos solos aún en la situación difícil. Él se sintió en depresión, el Señor lo entendió. Él se sintió morir, Dios lo entendió. Entonces envió un ángel a que pudiera sustentarlo en ese momento. Esa es una de las situaciones en las que tenemos que aprender nosotros. Hay cosas que podemos hacer y hay cosas que no podemos hacer. Hay cosas que Dios tiene que hacer por nosotros. A veces pretendemos que porque el Señor nos ha usado, nos da el poder de hacer muchas cosas, podemos hacerlo todo. Recuerda que no somos Dios, somos usados por Dios. Y hay situaciones en las que el Señor quiere que reposemos y descansemos para que se pueda llevar el objetivo que el Señor ya tenía en ese momento. Ya con ese sustento que el ángel envió a Elías en ese momento, él ya se pudo levantar, comió y bebió, y ¿qué dice? Sus fuerzas fueron renovadas. A veces queremos sobre nuestras fuerzas sobrellevar los problemas. Una parte muy importante de este tema que a mí me llamaba la atención es que el Señor, el único propósito que quiere en nuestras vidas es que entendamos que somos humanos. ¿Y cómo lo vamos a ver? Bueno, veamos qué dice Dios acerca de Elías y cómo nos podemos identificar. Santiago 5:17 nos dice rápidamente, para que podamos entender un poquito más, cómo nosotros nos podemos identificar también con Elías. Santiago 5:17 nos enseña una vez más que nosotros estamos hechos pues como hombres, no somos Dios, no podemos pretender ser igual a Dios, pero entender que al final estamos hechos de pasiones. Dice en Santiago 5:17 que Elías, al igual que nosotros, estaba sujeto a sus pasiones y deseos. En ese momento era normal que él se sintiera de esa manera, era normal que él pudiera sentir esa sensación de tristeza, miedo y hasta desesperación. Pero el Señor una vez más nos dice que nosotros aprendamos a confiar en Él. Dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. El no permanecer en el Señor es quitar nuestra mirada en Él. Entonces, ¿qué podemos aprender en esta historia? El antídoto más importante para nosotros es, ¿será que nuestra comunión con Dios nos está haciendo que nos sintamos de tal forma?
¿Por qué te digo esto? Hay acá un versículo donde nos explica que a veces nosotros nos podemos sentir de una manera que estamos viéndonos a nosotros mismos. Salmo 55:22 dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Y es ahí donde nosotros queremos pretender echar la carga sin ver a Dios que está sobre nosotros. Dice: echa sobre Jehová. Es tiempo de dejar a Él sus cargas. Es normal que te sientas así, pero de repente la comunión de parte de Dios con Él no está llegando, no te estás conectando con Dios, no estás teniendo una comunión con Él, ya que a veces el Señor nos pide que cuando nosotros tenemos una comunión con Él en oración, nosotros es más fácil de sobrellevar nuestros problemas. Y a veces cuando nos desconectamos de eso porque no miramos respuesta, porque vemos que en el tiempo determinado lo que está pasando es que nos estamos estresando por no ver a Dios, es donde empezamos a tomar nuestras fuerzas. Y es ahí donde Dios no quiere que hagamos eso. Él quiere que nosotros tratemos de tener una comunión perfecta con Él. El ser humano desde el principio, el único objetivo de Dios fue hacer diferentes creaciones. Y entre una de las creaciones hizo animales, pero yo me ponía a pensar, Dios no hizo a los animales para poder comunicarse con ellos, pero sí hizo al ser humano con el único propósito de poder tener una comunicación con Él. ¿Qué es lo que te quiero llevar el día de hoy? Que no hay otra forma en que nosotros podamos sobrellevar esas emociones si no tenemos un contacto con Él, una comunicación con Él. Otro de nuestros defectos es tratar de agradar a Dios con nuestro servicio, que no es malo, pero también te puede estar estresando y llegar a un punto de que solo quieres agradar a Dios y estás descuidando tu vida espiritual. Eso se ha visto mucho en las iglesias. Queremos tratar de agradar a Dios, pero no lo estamos agradando de la manera correcta. Y hoy el Señor quiere alinearnos. Si de repente el estrés que estás manejando es espiritual, trata de mantener un balance en ello y una comunicación correcta delante del Señor. Si tal vez no es ese tu caso, tal vez es en tu hogar, en una situación difícil, confía en Él y Él hará. Dice: deposita tus cargas sobre Él. Llevad mi yugo sobre mí, para que Él pueda tener cuidado sobre ese problema, esa situación difícil. Elías estaba viendo a él mismo, ¿y qué pasó? Sintió depresión, sintió morirse. ¿Cómo no nos podemos sentir nosotros de esa forma? Es necesario pedirle al Señor la fuerza sobrenatural que no viene de parte de nosotros, sino que viene de parte de Dios. Si nosotros en estos tiempos difíciles que estamos viviendo no nos encomendamos de la mano del Señor, no miramos en quién tenemos que confiar en estas situaciones, va a llegar un punto que te vas a sentir morir. Y yo creo que eso no es lo que queremos que aprendas. Queremos que aprendas que en la comunicación el Señor es el antídoto para poder combatir contra el estrés. Y no solo eso, sino también que nosotros podemos dedicar al Señor y depositar todo sobre Él. Es un antídoto muy importante. Comunicación, y no solo la comunicación, sino la confianza. Elías perdió la confianza y empezó a ver todo nublado. Ese es el segmento, ese es el consejo de la palabra que hoy queríamos llevar a tu vida para que pueda ser de edificación para ti. Yo creo que el tiempo se nos ha acabado, queríamos hacer unos saludos, pero ya, sí nos queda un poco de tiempo para poder saludar a ver quiénes están conectados rápidamente. Y recuerda, no te pierdas nuestro próximo segmento sobre las emociones. Estaremos el próximo jueves a las 8 por la noche. Aquí estaremos conectados como siempre para todos los que nos ven. Tengo acá a Robin Argueta, a Johanna Sayas, a Dani también, a Byron Canis y a algunos que no saludo porque no me aparecen acá, pero si están conectados, mil bendiciones. De todo corazón queremos decirles de que estamos muy contentos cuando ustedes nos ven en vivo y sabemos que está llegando el mensaje de la palabra de Dios. Y si no es así, comparten el video y otras personas son edificadas. A veces dices, ¿cómo puedo hacer la obra de Dios? Pues acuérdate que uno riega y otro siembra. Trata de regar y sembrar a través de compartir el mensaje de la palabra del Señor. Cualquiera de las formas que lo hayas hecho, tú nos has hecho posible que Dios pueda hablar por medio de otras personas y pueda llegar este mensaje que tal vez en este momento necesiten una palabra de consuelo, una palabra que pueda llegar a su vida, a su espíritu también.
Y espero que también te guste nuestro nuevo segmento, ya que es un segmento diferente, pero donde podemos entender que somos humanos, que estamos hechos de cuerpo, alma y espíritu, y que hay diferentes situaciones con las que batallamos. A veces son espirituales, a veces son del alma, y también la del cuerpo, la que estamos viendo ahora, que si nos descuidamos hasta podemos llegar a un estado de enfermedad, que es lo que Dios no quiere. Así que hoy te dejo con este segmento, espero que haya sido de mucha edificación para tu vida y no te pierdas. El próximo jueves aquí estaremos a las 8 por la noche para bendecir tu vida. Dios te bendiga.